Llega el invitado a Punto de Vista. Llega el invitado a Punto de Vista. Mi querido John Anthony, la publicidad política tiene que ser bastante novedosa para que impacte, y a veces hay fórmulas que están muy desgastadas. Vemos políticos alzando niñitos, caminando, barriendo las calles o abrazando a la gente. Esa, digamos, es la tradicional forma de hacer política en las reuniones en los barrios. Pero hubo una publicidad que me llamó mucho la atención, que hace el actual senador del partido de la U, Alfredo, no José, sino Alfredo de Luque Zuleta, donde dice cambia el chip, y los colores son muy llamativos. Y por eso lo hemos invitado aquí a Punto de Vista para hablar de eso y muchas otras cosas, por supuesto. Alfredo de Luque, bienvenido a Punto de Vista. Y de entrada le pregunto con las buenas tardes, ¿por qué hay que cambiar el chip? Muchas gracias por la oportunidad, Andrés. Muy agradable siempre hablar en este espacio. Pues mira, hace mucho tiempo venimos en el tema, digamos, de tratar de que en Colombia se vea la política de una manera diferente, tradicionalmente tratando también de que en el país podamos nosotros cambiar un poco el chip, no solamente en temas de mirar, digamos, el escenario político con una visión más de país y menos individualista, sino también de lograr que en Colombia nosotros podamos tener la posibilidad de insertarnos en debida forma en la cuarta revolución industrial, que está liderada por la inteligencia artificial, con el fin de volvernos más productivos, con el fin de volvernos más eficientes y con el fin de aprovechar todas las ventajas y beneficios que está trayendo la revolución industrial, que más riqueza ha acumulado en el mayor periodo de tiempo en la historia de la humanidad. Entonces ese es el sentido más o menos de ese mensaje, de querer cambiar el chip, de verdad cambiar la forma de hacer las cosas, el modelo que tenemos de hacer las cosas de la política tradicional, simplemente vista, y obviamente también de que cambiemos el chip como sociedad y nos pongamos las pilas para poder aprovechar todos los beneficios de la inteligencia artificial y de también el modelo, pues, de la nueva revolución industrial. Para aquellos que lo escuchan aquí en el departamento del Cesar, parte de La Guajira, porque también cubrimos el sur y el centro, si haríamos un balance de su periodo como senador, porque usted antes era representante de la Cámara, ¿cuál sería, digamos, ese balance que usted le tiene para mostrar a los guajiros y cesarenses? Bueno, yo creo que es un balance muy así, exitoso y importante, Andrés. Yo he sido de los pocos congresistas de la región Caribe que ha cumplido la primera función que tenemos nosotros como congresistas, que es hacer un control político. A mí no me ha temblado la voz para reclamarle al gobierno nacional cuando no ha cumplido su palabra, cuando las promesas de campaña las ha dejado en el olvido, cuando, por ejemplo, intentó perjudicar al Cesar, limitando las exportaciones de carbón de la Drummond y aceptando, por ejemplo, una invitación para dialogar que me hicieron los sindicatos de esa empresa y poder alzar antes que nadie la voz en el Cesar sobre ese tema y en Colombia. Hemos hecho control político cuando vimos que se iban a robar la plata de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Nos hemos parado en la raya cuando han querido proponer, por ejemplo, reformas tributarias que no le hacen bien al pueblo colombiano y que lo que buscan es tener un gasto público desmedido que no le hace bien al país. Hemos alzado nuestra voz cuando han intentado imponernos reformas a la salud, que también han sido un fracaso, cuyo modelo ha sido ejecutado por decreto hasta el momento por el gobierno nacional y que tienen crisis al sistema y a los maestros y a los adultos mayores haciendo fila por unos medicamentos que no llegan. Hemos denunciado, hemos cuestionado, hemos incluso en algunas ocasiones dicho que han habido temas acertados del gobierno nacional, aunque son mucho menos que los desaciertos, pero hemos cumplido nuestra primera función, que es una función de control político como congresistas, que es la principal que tenemos en el Congreso, que a veces esto no está claro para la opinión pública. Y la segunda función que tenemos nosotros es de presentar leyes para que beneficien al general de la población. Pues en estos periodos que he llevado en el Congreso, Andrés, he defendido, he sido autor, he apoyado
más de 180 proyectos de ley, de los cuales la mitad se han convertido en leyes de la República. Leyes importantes como, por ejemplo, el Estatuto de la Discapacidad, que fue por allá en el año 2013. Leyes, por ejemplo, que cambian la Constitución política, como la que me aprobaron este año, que es el acto legislativo número 1 del 2025, que modifica la cuestión y crea el derecho y la obligación que tiene el Estado sobre ese derecho de brindar una alimentación oportuna, idónea, suficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Una ley tan importante que incluso la oposición me la apoyó, me la ayudó a sacar adelante, pues, por la importancia que tenía y que está siendo reglamentada en estos momentos mediante una ley de la República, con el fin de que sea una política pública nacional constante en el tiempo, con muchos elementos importantes que se verán reflejados en la vida diaria de los colombianos. Leyes importantes que nos cambian la vida y nos ayudan a hacerla más fácil, como la ley Dejen de Fregar, en donde recogí una ley que intentaba limitar los horarios cuando a ti te llaman y te empiezan a cobrar, por ejemplo, que tienes unas deudas con los bancos de manera indiscriminada a toda hora, todos los días de la semana, pues limitamos eso a que fueran unos horarios específicos, un número limitado al día, además, y prohibiendo que fueran los domingos y los festivos. Pero no solamente eso, sino también teniendo la posibilidad de que los colombianos se registren en una plataforma que está en la página de la CRC y puedan evitar que su número sea cogido por las empresas estas que hacen este tipo de promociones y te puedan llamar a ofrecer servicios que muchas veces ni siquiera han solicitado. Leyes, por ejemplo, que han servido o que están sirviendo en estos momentos para ampliar la cobertura de Internet en el país, como la ley del Red Stick, que hace que las conexiones de Internet lleguen a todas partes del territorio, especialmente a las zonas más apartadas y rurales del país. Una ley que está siendo muy utilizada por quienes expanden las redes en todo el territorio y que de verdad ha sido muy exitosa. Tengo un proyecto de ley que quiero mucho, que se llama Jóvenes Campesinos Rurales, que me ha tocado presentar por segunda oportunidad, pero que lo vamos a sacar adelante, que busca crear los incentivos suficientes para que los jóvenes que vienen del campo, que se queden en el campo, pero con una serie de incentivos, de capacitaciones, de conectividad, que generan que tengan una igualdad de condiciones con las personas que viven en la ciudad. Y con eso garantizamos que la fuerza laboral del campo de Colombia se quede trabajando el campo y garantizar así la sostenibilidad alimentaria de nuestro país. Andrés, puedo quedarme un rato mucho más largo hablando de leyes que hemos propuesto y que han salido adelante. Hablemos de una en particular. No leyes, digamos, de honores, digamos que hay leyes de honores importantes y todo, pero yo presento leyes que les sirven a la población en general del país y que generan un cambio de vida de todos. Sí, yo quiero hablarle de un proyecto no de ley, sino de acto legislativo que me llamó mucho la atención, que se llama Colombia sin hambre. Es un acto legislativo que busca elevar a derecho fundamental el derecho a la alimentación. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Que pues obviamente La Guajira tiene toda la autoridad moral para presentarlo en el Congreso de la República. Pues ese es el que te hablaba, ya no es proyecto, es ley de la República, es el acto legislativo número 1 del 2025. Ya está aprobado por el Congreso de la República, fue sancionado, al ser acto legislativo de reforma de la Constitución no necesitado por el presidente, pero fue ya aprobado y lo que viene ahora es la ley que lo reglamenta. Llevamos 3 meses alrededor de estar en unas reuniones con diferentes sectores sociales del país, organizaciones sociales, con quienes hemos llegado a un acuerdo sobre el texto que va a ser la ley que lo reglamenta. Cuando uno hace una reforma constitucional y establece un derecho fundamental como este, necesita una ley que lo reglamente. Es como el derecho fundamental, mejor dicho, todos los derechos fundamentales necesitan una ley estatutaria que lo reglamente y en eso estamos nosotros. Ahora nos toca presentar la ley que tenía que ser concertada de esta manera, lo vamos a hacer muy pronto y eso va a hacer que el derecho sea efectivo para todos los colombianos. Pero yo quiero volver ya es una reforma, hace parte de la Constitución Nacional. Qué bien. Y, senador,
quiero volver al tema digital porque hace pocos días el Ministerio de Comercio presentó un proyecto de decreto que cambia las reglas de las plataformas digitales de alojamiento. La más famosa de todas pues es la Airbnb y eso podría, digamos, afectar al turismo que se realiza en Colombia. Usted ha sido uno de los más críticos de ese decreto. ¿Por qué? Bueno, mira, es un proyecto de decreto que está para comentarios y tiene cosas rescatables porque quiere regularizar parte de lo que no está regularizado del turismo en el país, el servicio turístico en el país, pero quiere regularizar en exceso y prohibir en algunos sectores incluso el uso de plataformas o los arrendamientos de la renta corta, como se llama comúnmente. Es decir, yo tengo un apartamento, no lo estoy utilizando o incluso lo estoy utilizando, pero pues a través de una plataforma se lo ofrezco por días, por rentas cortas, como su nombre lo dice, para que otra persona lo use y yo gano dinero en esos días. La más famosa, como tú dices, es Airbnb, y que ha sido una plataforma colaborativa que lo único que hace es encontrar a las personas que tienen una oferta con aquellas que tienen una demanda, muy parecido a lo que sucede con Uber, por ejemplo, o con Rappi, plataformas de ese estilo. ¿Qué pasa? En el mundo ha habido siempre una queja de los que tienen los servicios turísticos tradicionales, llámense hoteles, que dicen que esto compite con ellos y no tienen las mismas condiciones, pero el mundo cambió, el mundo se digitalizó y hace que estas plataformas sean capaces de generar recursos a personas de clase media, incluso en la ruralidad han servido mucho, y ponerle unas talanqueras a este servicio lo que puede generar es que pues se perjudique a las personas que generan ingresos, a las madres cabezas de familia, a través de esta plataforma. Entonces no decimos que estos servicios no tengan que tener cierta regulación, pero lo que sí decimos es que tanta regulación puede dar al traste con ellos y puede resultar siendo perjudicial para la economía familiar o la economía de las personas. Por eso cuestionamos al decreto y esperamos pues que estos cuestionamientos pues sean tenidos en cuenta para que cuando saquen una regulación pues lo hagan de una manera asertiva y no lo que hagan es poner unas barreras importantes en este tipo de servicios que se prestan en el país y en el mundo al final del cabo. Bueno, pasemos a los temas ya, digamos, regionales, que es, digamos, uno de los temas que van a estar aquí en esta campaña presentes. El más, digamos, que está sobre la agenda en este momento es el tema el orden público. Tanto La Guajira como el Cesar están semiparalizadas. El transporte de carga y el transporte de pasajeros no se ha podido hacer durante 3 días desde que se decretó el paro armado del ELN. Pero lo que llama la atención es como la no reacción por parte del gobierno nacional. Allá en La Guajira nosotros reportamos que pusieron unos cilindros bombas, unas banderas, pero que fueron desactivadas por el ejército. Aquí en el Cesar tenemos todavía trancada la troncal de Oriente por tractomulas atravesadas y la amenaza del ELN. ¿Cómo evalúa usted no solamente el accionar del ELN, sino la respuesta del Estado colombiano? Muy precaria, Andrés, como todo lo del Estado duró 2 días, anunciaron el paro armado y el presidente duró 2 días en manifestar algo al respecto. Esta mañana lo vi diciendo pues que él daba la orden de que no hubiera ninguna omisión en el país en diciembre porque diciembre era de fiesta. Mi pregunta es, ¿solo en diciembre entonces él da la orden y todos le van a cumplir? No dudo mucho. Es otra puesta en escena más de este gobierno en temas de seguridad que ha fracasado. Los grupos armados ilegales al margen, pues ilegales, han copado el territorio de Colombia y lo de La Guajira está grave. Yo no sé si te diste cuenta que ahora en la tarde hubo un enfrentamiento en 4 vías en Uribia, en la vía que está entre Uribia, Maicao, Riguacho y Albania, en donde fue atacada una patrulla de la policía. Lo mismo pasó hace un día también a las 2 de la madrugada, en donde también se atacó una patrulla de la policía. Es un hecho reiterativo, las vías cerradas, las personas con miedo a movilizarse y el Estado sin poder actuar y sin poder tener una política pública en contra de la delincuencia que ha crecido exponencialmente en este gobierno, gústele o no, a quienes lo apoyan es un hecho objetivo. Y por eso pues nosotros siempre levantamos la voz en este tipo de circunstancias, porque no es justo que nosotros hayamos retrocedido tanto en seguridad con este gobierno. Hay que tener una pública clara y luchar por la seguridad del país. Y esperamos pues que el próximo gobierno sí se tome este tema en serio, porque de verdad ha fracasado en esa materia.
Finalmente, senador, yo le hago esta pregunta con mucha sinceridad y es, usted ha sido uno de los críticos del gobierno del presidente Gustavo Petro y ha sido coherente en sus críticas, ha defendido su región, no solamente a La Guajira, sino también el Cesar y la costa Caribe en general, pero esa crítica que ha hecho el gobierno con firmeza, con coherencia, como que de aquí hemos sido testigos, sí, digamos, sirve para revalidar esas tesis, porque a veces muchos congresistas, en su afán de mantener las estructuras de poder, para poder reelegirse, ¿Aló? ¿Aló, me escucha? ¿Me escucha bien? Ahí se cortó por 2 segundos. Bueno, perfecto. Sí, a veces el internet falla. Estamos en Colombia y no en Dinamarca. Pero le decía era que muchas veces los congresistas, por su afán de reelegirse y mantener sus estructuras que le permitirán mantenerse en la arena política, terminan cediendo al Congreso, terminan votándole los proyectos que el gobierno presenta, como proyectos como las reformas a la salud, a pensiones, la laboral, entre muchas otras. Usted ha dicho de manera categórica y frentera, no, ha sido opositor. ¿Le ha costado esa oposición o al final usted dice, valió la pena hacerle oposición a este gobierno porque el tiempo le terminó dando la razón? ¿Cómo evalúa su papel como opositor? A ver, Andrés, eso vale la pena. La coherencia en política lo es absolutamente todo. Yo quisiera de verdad levantar la voz en el Congreso y decir que felicito al gobierno porque ha sido asertivo en las políticas públicas que ha implementado, pero eso no ha pasado. Y yo definitivamente pienso que uno tiene que mantener esa línea política de acuerdo a su línea ideológica y además de eso compararla con los resultados. Y los resultados pues de este gobierno han sido muy cuestionables en todos los sentidos. Entonces yo creo que ha valido la pena, vale cada minuto del tiempo que lo he hecho, porque mi deber, como lo dije al principio, el principal deber de un senador de la República es hacer el control político y lo hemos hecho efectivamente y hemos levantado la voz sin miedo, con determinación, pero además una oposición no es una oposición radical, sino es una posición lógica, con argumentos, con puntos claros, yo me doy cuenta que mis posiciones son muy buenas, porque a veces los petristas en redes sociales lo único que hacen es tratar de desacreditarme, pero jamás ninguno ha llegado con argumentos a decirme, mira, tú estás equivocado, porque es que eso no es así y esto es así y así, así, así. Nunca han utilizado un argumento. Entonces eso valida más mi punto cuando te atacan con esa clase de bajeza. Entonces yo creo que eso es absolutamente necesario, importante, y lo continuaré haciendo en la medida en que vea que existen cosas que tenemos nosotros que alzar la voz para que el gobierno pues rectifique su rumbo. Pero además quiero hacer una cosa importante, Andrés, y es aclarar. Yo no estoy en desacuerdo con la izquierda del país. Yo creo que hay temas fundamentales de la izquierda del país que hay que defender y que podemos compartir. Por ejemplo, la paz. Yo comparto la paz. Yo comparto, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Yo comparto la justicia social. Yo no estoy en desacuerdo tampoco con el movimiento progresista del país, tampoco lo soy. Pero yo creo que aquí el que está fallando es Gustavo Petro, la persona de Gustavo Petro, que siempre todo alrededor está mal menos él. Y cuando todo alrededor de uno está mal menos uno tiene que darse cuenta que el que está mal es uno. Ha cambiado de ministros como ninguno antes, porque supuestamente los ministros no son los que sirven. Ha peleado con todo el mundo, ha generado conflictos internacionales, no en nombre de Colombia, sino en nombre de su ideología personal, independientemente a lo que le conviene o no al país, y eso pues nos pone en aprieto. Entonces aquí no está la izquierda equivocada, aquí no está el progresismo equivocado. Aquí el que ha hecho que los programas del gobierno y el gobierno nacional en sí no tenga el éxito que merecemos los colombianos ha sido la persona de Gustavo Petro. Senador, como de costumbre, gracias por aceptar este diálogo franco con punto de vista. La pregunta final, ¿cuándo lo tendremos aquí en el Cesar haciendo campaña? Estuve el domingo, estuve hace semana y media también. Voy a estar yendo constantemente. Bueno, yo siempre estoy visitando el Cesar, visitando a mis amigos, pendiente a su problemática, defendiendo a los habitantes del territorio nacional y obviamente por ende a los del Cesar, y allá me van a ver constantemente como siempre lo han hecho.
Bueno, feliz resto de tarde. Imagino que se va a ver el partido de hoy. ¿Usted debe ser juniorista o es más bien hincha del Atlético Maicao? No, somos hinchas del fútbol de la costa Caribe. Voy a estar representado en ese partido con el Tolima, con el Junior, que esperamos que no se deje meter 3 goles, por favor. Junior no nos vaya a hacer sufrir. Esperemos que eso no suceda. En fútbol como en política todo es posible, pero pues tiene todas las de ganar el Junior hoy y le haremos la fuerza necesaria. Bueno, senador, muchas gracias. Que tenga buen resto de tarde. Gracias, Andrés, y gracias a todos.